Ahí sí. Entonces, bueno, igual vamos a colocar todas las cosas. A partir del claro mejor. Creo que lo mejor es compartir inmediatamente. Y así vemos todos todo. Entonces, como ayer le indicaba, comenzaré las posiciones del lunes 2 de noviembre, es decir, en las siguientes 2 semanas. Recordando que desde el 19 hasta el 23, fecha de pausa activa, y luego del 26 hasta el 30, ¿cierto? Como semana posterior a la pausa activa, se sugiere no tener evaluaciones, justamente con la idea de que la semana de pausa sea en realidad de pausa, ¿cierto? Y no solo para dedicarse a estudiar para las pruebas de la semana siguiente y todo eso. Ya, entonces, en constancia de todas esas cosas, es que el lunes 2 comenzarán las exposiciones. Ya recordemos que entonces para esta misma semana, que sería, yo supongo que el viernes 6 esperamos terminar con los últimos grupos, que sería el 7, 8 y 9. ¿Ya? En el caso de que queda un décimo grupo, supongamos, de que suceda, aunque lo dudo, según la cantidad de estudiantes que tienen que hacer, ese día deberíamos terminar sí o sí. Entonces, a partir del siguiente lunes, que sería el 9, ahí ingresaría la prueba número 1, que estaba fijada para la semana de las exposiciones, y así sucesivamente. ¿Ya? Igual dentro de la próxima semana le vamos a actualizar el programa de evaluación con las fechas que aquí corresponden. Hola. No sé quién fue, pero hola. Hola, profe, disculpe la hora. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bien, ¿y Sí, no te usted? ¿Qué ha dicho, preocupes. profe? Bien. No alcanza a llegar a tiempo. En realidad estábamos solo resumiendo algunas cosas que fue de lo mismo que les escribí y esperaba que llegase alguien sin grupo para hacer el sorteo. Eso, esa era la idea. Entonces, al menos de los que estaban acá, ya tenía a Diego e Ignacio, Matías y Dylan, Josefa con Catalina y Manuel con Valentina. Y bueno, ahí justamente están los 8 que están actualmente. Profe, ¿Sí? si es obligación hacerlo por pareja, prefiero no hacer el trabajo. ¿De verdad consideras eso? Sí, porque no quiero hacer algo por obligación y perjudicar a otra persona. Entonces, si no lo voy a hacer individual, prefiero no hacerlo. Y porque igual no es tanto el porcentaje. Bueno, si así lo considera, pues... pero hay una cosa que igual tengo que considerar. De que en la cantidad de matriculados que tengo, no son los mismos que calzan con la cantidad de personas que están en el Classroom como estudiantes. Acá tenemos 19 estudiantes. Es decir, que nos van a quedar eh, una persona sin grupo, en el fondo. ¿Sí? Nos va a quedar una persona sin grupo y 9 cosas ahí. Entonces, quizás podemos hacer una pequeña excepción con la obligatoriedad de tener que comenzar Alicia entonces. No sé, profe, como yo le decía, a mí me da lo mismo partir del principio, pero yo quería hacer solo. Bueno, bajo la normalidad en la que habíamos reglamentado de que iban a ser no trabajos individuales, eh, bueno, bajo ese caso debería apoyar tu decisión de no realizarlo. Sin embargo, tenemos 19 estudiantes, entonces igual uno va a tener que quedar solo. Ujú. Ya, entonces supongo que la manera más sencilla para todos de solucionarlo es que Alicia va a formar ese grupo, el Singleton, va a trabajar en el conjunto con ella misma y será el grupo uno entonces por defecto. Sí, no tengo ningún problema, profe. Ya, entonces vamos a hacer el sorteo a partir del grupo 2 en adelante. Y vamos a quitarla del sorteo. De hecho, ya la quité el sorteo. Entonces están todos los que están en el Classroom. Aún yo no he recibido ninguna notificación de alguien que no iba a rendirlo, que no sé, no me ha llegado ningún correo diciendo que alguien ha desinscrito y cosas por el estilo. Entonces yo asumo que todos los presentes lo deben rendir. Entonces, en el caso contrario, tienen que avisar lo más pronto posible para justamente no perjudicar a alguno de sus compañeros. Entonces, me parece que no ha llegado igual ninguno
de los que no están, entonces vamos a realizar un sorteo. Para eso vamos a utilizar una aplicación. Como están mirando acá, colocamos el nombre de todos los participantes que no tenían grupo y vemos cuántos grupos vamos a querer formar. Entonces notamos que tenemos 10, así que tenemos que formar 5 grupos. Entonces al azar nos va a generar los grupos que faltan. Y entonces nos genera los grupos. Tenemos el grupo de Benjamín con Diego, Tiere con Francisco, Diego y Carla, Fabián, Andrew y Esteban y Giselle. Ya, ahí están los 5 grupos que continúan. Entonces ahora acá tenemos el otro sorteo que va a ser el del orden de los grupos. Para eso nos vamos a traer los nombres de los grupos de acá. Bueno, entonces ahí tenemos todos los participantes, serían todos los grupos y entonces el número de premios tiene que ser menor a 1, así que vamos a sortear a todos menos el último grupo que por defecto será el que no está. Bueno, entonces tenemos 9 grupos, así que vamos a fijar 8 premios porque si no, no nos va a lanzar a todos los grupos y los sorteamos. Entonces tenemos el resultado acá y nos falta uno, entonces el que falte es por defecto el último grupo, ¿cierto? Entonces así lo vamos a organizar. Y entonces dado esto tenemos grupo 1, Alicia. Esto lo voy a subir después posteriormente igual en el documento, pero supongo que ustedes se van a acordar cuáles son los grupos correspondientes a cada uno porque está la grabación. Entonces 1, Alicia, el grupo 2, Fabián, Hidalgo y Andrew. El grupo 3, Matías Romo. Ah, no, perdón. Grupo 3 sería Manuel y Valentina. El grupo 4 sería Matías Romo y Dylan Videla. El grupo 5, Esteban Carvajal y Giselle Bastías. Grupo 6, Diego Cofre y Carla Siguel. El grupo 7, Diego Navarrete y Ignacio Estudillo. Grupo 8, Tiere y Francisco. Grupo 9, Josefa y Catalina. Va a tener mucho tiempo. Y el último grupo, entonces, el que nos falta de ahí. A ver, ya está Ignacio, está Matías, está Josefa, está Manuel. Eh, este no está. Entonces, el grupo 10 le corresponde a Benjamín San Martín y Diego Rubio. Bueno, entonces ya están todos los grupos conformados. Esta cosa no lo voy a cerrar. Entonces vamos a liberar el trabajo.
No sé, vamos a suponer aquí como el plazo máximo del SAL 9 para que para aquellos que lo suban desde el Claro. Bien, entonces ahí se creó la tarea, así pueden ver los ejercicios. De todas maneras lo vamos a compartir mientras. Entonces, como instrucciones, tenemos demostrar y adjuntar o Classroom o bien vía mail el día de su exposición. Entonces, dependiendo del número del grupo, ¿cierto? Cuando usted expone y por consiguiente cuando lo envía, señalando el nombre de ambos integrantes explícitamente. ¿Qué deberán hacer? Deberán demostrar cada afirmación, la que corresponde a su grupo, ¿cierto? Explicando cada paso y apoyándose en los dibujos correspondientes, argumentando con axiomas de orden y de congruencia. Desde el lunes 2 de noviembre se van a exponer, bueno, ahí está explicitado un poco menos cuándo deberían calzar cada grupo, ¿cierto? De 3 en 3 más o menos, y considerando el grupo 10 el último día. En el caso de estar incorrecto en su exposición, ¿cierto? Se podrá dar la oportunidad para el ejercicio hasta resolverlo en conjunto con su compañero de grupo. Entonces, aquí tenemos grupo 1, es decir, Alicia deberá probar que en un triángulo isósceles las bisectrices de los ángulos de la base son congruentes. Grupo 2 deberá probar que si los segmentos AB y CD se bisectan en un punto K, bisectan, ¿cierto? Que se intersectan en el punto medio o que se dividen, perdón. Los ángulos de la base son congruentes. Perdón, el siguiente. Bisectan en un punto K, entonces el segmento AC es congruente al segmento BD y AD congruente a BC. Entonces el dibujito ahí usted se dará cuenta si tiene una intersección, ¿cierto? Después está uniendo los segmentos que quedan en la punta, en el fondo. Entonces lo Profe, importante es comenzar por el dibujo, ¿sí? tengo una duda. Se supone que el 29 tenemos prueba, ¿cierto? Claro, Ya. Y pero entonces después de la prueba se entrega el trabajo ya, para noviembre. ya, entonces eso era lo que estábamos aclarando algo. Mira, en el programa está el 29 la fecha de la prueba, pero por el tema de la pausa activa, la semana del 19 al 23 se sugiere que esta semana, la del 26 hasta el 30, no se tomen evaluaciones. Entonces la prueba de aquí también se posterga hasta la semana posterior a las exposiciones. Entonces, si las exposiciones son del 3, el 2, 3 y 5, la prueba por defecto queda al lunes 9. Ya, profe. ¿Ya? Entonces eso igual lo Eso voy a lo sabía. actualizar en el documento de todas maneras. Ya. Eh, bueno, en todo caso ahí ya todos saben su guía y todo, ¿cierto? No, para nada, porque sigue siendo la misma. Ya, en ese caso no hay diferencia en que en la prueba 1 va a entrar congruencia, por ejemplo, no, sigue siendo incidencia y orden. ¿Ya? Hola Giselle. Sí, ya hicimos el sorteo, qué bueno que llega. Estábamos anotando delante los grupos. Y Giselle Bastías y Esteban Carvajal. Quedaron en el grupo 5. ¿Ya? Luego voy a escribir igual todas las parejas que salieron por sorteo dentro del Classroom para que así puedan contactarse y siguiendo todas las instrucciones que están aquí también, ¿cierto? Con respecto a las fechas que a partir del 2 de noviembre se exponen y por lo tanto se entregan a partir de esa fecha. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ti, Giselle, te toca el grupo 5 con Esteban. Entonces tienes que resolver solo el ejercicio correspondiente al grupo 5. Ya. Eso. Bueno, vamos a ver más o menos quiénes son los que están para leer su enunciado en realidad. Entonces tenemos, Alicia, lo mismo. La pregunta 3. La pregunta 3 para Manuel y Valentina es el enunciado que quedó del teorema 30.1. O el teorema 30 tenía varios puntos, que eran 4, si no me equivoco, eran 4 puntos. ¿Ya? Entonces tú tienes que probar solo el punto 1, que nos decía o enunciaba que si en un triángulo
coinciden la mediana y la altura, entonces el triángulo es isósceles, ¿cierto? De hecho, fue el último teorema que vimos en la última clase. Entonces ahí se pueden apoyar, ¿cierto? En el recíproco que habíamos probado hace poco para sacar las cosas que le pueden importar o servir, no sé. Eso. En el grupo 4 también está presente el señor Romo y Videla. Debe aprobar el enunciado del teorema 21, el tercer punto, que nos decía que si dos ángulos son congruentes, el ángulo determinado por la semirrecta A y B es congruente al ángulo determinado por la semirrecta C y la semirrecta D. Además tenemos que el ángulo determinado entre C y D es menor que el ángulo determinado por las semirrectas E y F. Entonces, el ángulo determinado por A y B es menor al ángulo determinado por las semirrectas E y F. Entonces, nosotros probamos algo parecido para segmentos. Ahí habrá que hacer todo lo que corresponde, ¿cierto? Insisto siempre en partir con el dibujo. Al menos para lo del dibujo, sí se acepta que me pregunten, profe, tengo este dibujo, o le parece que está bien. Porque si tiene el dibujo mal, todo lo que viene por defecto va a venir incorrecto. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo ahí los dibujos. Y generalmente porque uno a veces suele dibujar una forma y a veces el enunciado es tan abierto o arbitrario que se puede dar más de una forma y uno tendría que ver varios casos. ¿Ya? Entonces ahí es cuando la importancia de afirmarse de ciertos axiomas que me aseguran que no se puede dar otra situación, ¿cierto? Como por ejemplo, si tenemos un punto en un segmento o al interior de un segmento, sabemos que por el axioma 2.4 o 5 respectivo, no, 4 sí, que nos decía que solo uno está entre los otros dos, ¿cierto? Entonces eso nos permite saber, por ejemplo, que ahí no vale la pena probar que el punto está afuera, digamos, de los otros dos lados del segmento. Y cosas por el estilo. Entonces, Esteban y Giselle, la pregunta 5 deberán probar que, considerando un triángulo equilátero, y ahí tienen que trabajar con la definición que nosotros hemos visto, ¿cierto? En el archivo de la semana 4 y 5, el triángulo de F cuyos vértices cumplen, que E está entre A y B, F está entre B y C, y D está entre A y C. En el fondo, un triángulo está inscrito dentro de otro, ¿cierto? De manera que se cumplen estas congruencias. Lo que deberán probar es que el triángulo DF que está inscrito es equilátero. Entonces ahí el dibujo nuevamente es de suma importancia. Luego el grupo de Diego y Carla deberán probar este enunciado. No sé si hay alguno presente. No. El grupo 7 de Diego e Ignacio, ustedes sí están perfectos. Entonces deberán probar que si los segmentos AB y CD se intersectan en un punto E, de tal forma que E está entre C y D y E está entre A y B, de tal manera que ocurre esta congruencia, entonces se da que el segmento AB es perpendicular al segmento CD. Entonces ahí, nuevamente, cuando hablamos de perpendicularidad, tienen que recurrir a la definición que está en nuestros archivos, o que hemos visto nosotros en las clases. Grupo 8, Thierry y Francisco, me parece que no las vi. El grupo 9, Josefa y Catalina, sí están. Entonces la pregunta 9, deberán probar que, considerando un triángulo isósceles, el triángulo ACE, tales que AC y AE son sus lados congruentes, tenemos B entre A y C, F entre A y E, de tal manera que AB es congruente con AF. Si además se tiene que D es un punto que está en la intersección entre el segmento BE y CF, deberán demostrar que el segmento BE es congruente al segmento CF y además que AD es bisectriz del ángulo CAE. Esto sigue recurriendo a las definiciones de bisectriz principalmente y propiedades isósceles, ¿no? El grupo 10 de Benjamín y Diego Rubio deberán probar la última pregunta. Considerando un triángulo ABC, los puntos F entre A y B, H entre B y C, consideremos D entre E y C, E entre A y D, además si O está en la intersección de los segmentos de F y EH, si estos ángulos son congruentes, los ángulos del vértice A y C también son congruentes, y el segmento A es congruente a DC,
deberán probar que BF y BH son congruentes, y lo mismo con los segmentos OF y OH. Entonces, sobre todo para los últimos problemas de triángulos en el cual involucre cualquier medida, en cuanto tenga segmentos presentes o triángulos, o ángulos en realidad, es cuando deben comenzar con el dibujo, ¿cierto? Y asegurarse al menos que eso está correcto antes de comenzar. Al menos me parecía, según lo que vi en los dibujos que muchos hicieron en su quiz, en general hay una buena intuición, ¿ya?, con respecto de generar esos dibujos. De hecho, muchos en la última pregunta tuvieron mejor el dibujo que lo que escribieron para probar lo de la intersección entre las dos rectas, ¿ya? Pero muchos lo hicieron muy bien en ese caso en cuanto al dibujo, así que eso da tranquilidad de que el resto no debería haber mayor problema. No sé si ha llegado alguien que tenga alguna duda, chicos. Si ya vieron que ya pueden acceder a partir de Classroom desde el trabajo, supongo que sí, ya sale asignado. Entonces, vamos a fijarle un grupo. ¿Profe, una consulta? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Cualquier cosa, así como entre medio de la semana estamos haciendo el ejercicio y tenemos alguna duda, podemos comunicarnos con usted, cualquier cosa. Sí, no hay problema. Yo cuando tenga disponibilidad de poderle responder lo haré. Ah, ok, dele, bacán. Eso. Sobre todo con el dibujo yo me voy a asegurar de decirle literalmente si está bien o mal. A veces cuando son preguntas, por ejemplo, yo no les voy a resolver parte del ejercicio. Sí, pero yo les puedo aclarar dónde hay que mirar, cómo verlo, o hacer quizá un ejemplo parecido para que se les forme la idea. Pero en general sí les voy a contestar. Dele, bacán. En el peor caso les voy a contestar que no les voy a contestar su pregunta, ya, pero sí les voy a dar una respuesta. Bueno, chicos, en ese caso yo los dejo que se reúnan con su compañero de equipo, o bien en el caso de que no trabajen con compañero de equipo, y que no se esperen hasta el último día para trabajar en esto. Ya, es la recomendación, la mejor recomendación que les puedo dar, porque si no comienzan hoy a trabajar, la próxima semana tampoco lo van a hacer por defecto y después van a estar con poco tiempo y en realidad había tiempo.